Vamos a continuar con el estudio de la aerodinámica. Hasta ahora hemos visto lo más básico que tiene que ver con la ecuación de Bernoulli y vamos a ir incorporando algunas otras cosas a lo que sería el balance de energía. Recordemos que Bernoulli nos planteaba una ecuación que decía que P sobre gamma más Z más la velocidad al cuadrado era igual sobre 2G era igual a un valor constante, ¿sí? Esta ecuación de Bernoulli nosotros la hemos deducido a partir de la ecuación diferencial de Euler y obviamente para definir esta ecuación hemos hecho una serie de considerandos como que el fluido era ideal, ¿sí? Y otras cuestiones que limitaban el estudio del problema. Básicamente lo que vamos a ver ahora o lo que vamos a ver a partir de ahora tiene que ver justamente con que el fluido no sea ideal, ¿sí? Es decir, que esta ecuación por un lado es válida para un fluido ideal, ¿sí? Es decir, que la viscosidad del fluido es igual a cero, pero podría ser que la viscosidad del fluido sea distinta de cero, que es lo que va a venir en el futuro inmediato. Pero antes de analizar esta situación de fluidos con viscosidad distinta a cero o fluidos reales, tenemos que ver otras cuestiones que tienen que ver con cómo se ordena un fluido cuando se encuentra en circulación. Y antes de eso, lo que quiero que veamos es el uso de la ecuación de Bernoulli en un balance de energía, ¿sí? En definitiva, Bernoulli lo que nos propone siempre es comparar dos posiciones, dos situaciones, dos secciones o dos estados de un sistema, ¿sí? Donde si yo tengo una sección 1 y una sección 2 o un estado 1 y un estado 2, al hacer la comparación y al aplicar las simplificaciones que nosotros ya vimos, podemos decir que P1 sobre gamma más Z1 más la velocidad en 1 al cuadrado dividido entre 2G va a ser igual a la presión en 2 sobre gamma más Z2 más la velocidad en 2 al cuadrado dividido entre 2G. ¿Y qué es lo que hicimos ahí? Bueno, ahí hicimos un balance de energía, es decir, hicimos una comparación. Recordemos nosotros que la ecuación de Bernoulli lo que hace es decirnos cómo se compone o cuál es la distribución de la energía que yo tengo en juego en un sistema. Es decir, que nosotros hablamos que acá teníamos energía de presión, energía potencial y energía cinética. Siempre es muy importante en términos específicos, ¿sí? ¿Y esto cómo lo podemos demostrar? Si nosotros hacemos la ecuación de dimensiones para los tres términos que tiene la ecuación de Bernoulli, nos vamos a encontrar con que tiene dimensiones de longitud, ¿sí? O sea, es una ecuación homogénea, ya vemos que acá tenemos z, que es una cota de longitud en definitiva, y está representando energía potencial en términos específicos, es decir que las unidades de cada uno de esos tres términos son unidades de longitud. ¿Cómo puedo deducir yo de que en realidad esa unidad de longitud está representando una unidad de energía específica? Porque la unidad de energía es equivalente a la unidad de trabajo, ¿sí? Que a su vez es equivalente al producto de una unidad de fuerza por una unidad de longitud, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos representar energía específica, ¿sí?, en función al peso de fluido, como se hace en la hidrodinámica, como lo hacemos nosotros, lo tenemos que referenciar a una unidad de peso, a la unidad de energía. Y como la unidad de peso nosotros ya lo hemos visto al principio de año, es equivalente a una unidad de fuerza, ¿sí? El peso es una fuerza. Entonces al reemplazar aquí arriba lo que vale en la ecuación de dimensiones la unidad de energía, nos queda unidad de fuerza por unidad de longitud y dividido entre la unidad del peso, que es la unidad de fuerza,
¿sí? Cuando hacemos esto nos vamos a encontrar con que unidad de fuerza con unidad de fuerza se van a cancelar y por ende la unidad de energía específica, ¿sí? En relación al peso va a ser equivalente a una unidad de longitud. Es importante, ¿sí? Que entendamos que nosotros estamos trabajando entonces con energía específica, ¿eh? Que siempre que apliquemos la ecuación de Bernoulli estamos analizando la energía de un sistema. Quizás decir, bueno, analizamos la velocidad de movimiento del fluido, o analizamos la posición, o analizamos la presión. En realidad estamos analizando energías. Si entendemos eso, vamos a tener una gran ventaja a la hora de resolver los problemas o interpretar determinados fenómenos físicos. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo que yo puse aquí arriba? Bueno, este dibujito que tenemos acá, ya lo habían visto ustedes porque yo en la presentación de hidrodinámica yo ya lo voy mencionando, pero no tiene más que ver con la representación de la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? En este caso es la representación para un fluido real. ¿Por qué es la representación para un fluido real? Es la representación para un fluido real porque al comparar la sección 1 con la sección 2, yo estoy incorporando esto que está acá, que le llamamos pérdida de carga. Y la pérdida de carga es una cantidad de energía que nosotros consideramos como consumida, ¿sí? Que una vez que se utilizó no se puede volver a utilizar en un sistema. A diferencia de la energía potencial, energía de presión o energía cinética en términos específicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo utilizamos nosotros la ecuación de Bernoulli para realizar un balance de energía? Bueno, si nosotros comparamos, vamos a utilizar esta gráfica, ¿sí? Que en este caso, aquí ya sí estamos considerando el fluido como ideal. Todavía generamos esta abstracción para entender qué es lo que se está planteando. Y nuestro objetivo es decir, bueno, nosotros estamos comparando, imagínense que mi sistema se resume a un caño por el cual está circulando un fluido, ¿sí? Como puede ser este, con un caudal que, como el flujo tiene que ser permanente, era otra de las condiciones, ¿sí? Para la deducción de la ecuación de Bernoulli. Entonces, nosotros podemos representar las energías que están evolucionando entre la posición 1 y la posición 2. Cuando nosotros hablamos de comparar puntos, ¿sí? En general hablamos de comparar posiciones físicas en un problema, ¿sí? Acá sería la sección 1 de caño y acá sería la sección 2 de caño. Estos piezómetros que le ponemos acá arriba son a los efectos de ver cómo se distribuye o cómo se reparte la energía, ¿sí? Vamos a poner, para que no genere confusión, vamos a suponer que el líquido que está circulando por acá adentro es un líquido que tiene ese color verde, ¿sí? De manera que nosotros vemos, en forma preliminar, de que en los dos piezómetros asciende exactamente hasta la misma altura. Y el piezómetro, recuerden que es una forma para medir presión. Siendo que esta altura de columna viene a ser equivalente a P sobre gamma. Si multiplicamos esa altura de columna por el peso específico del fluido, obtenemos la presión que estamos midiendo en un determinado punto, ¿sí? Entonces, en este problema que tenemos acá, fíjense, comparamos el punto 1 o la posición 1 versus el punto 2 o la posición 2, sección 1, sección 2, como ustedes quieran llamarles, y vemos que, obviamente, como el fluido es ideal, ¿sí? La cantidad de energía que nosotros tenemos en juego se mantiene constante. Es equivalente, cuando nosotros planteamos el balance de energía o una comparación entre la sección 1 y la sección 2, a esto que hicimos acá abajo, ¿sí? P1 sobre gamma más Z1 más B1 al cuadrado sobre 2G va a ser igual a P2 sobre gamma más Z2 más la velocidad en 2 al cuadrado dividido entre 2G. Es decir que la cantidad de energía que yo tengo en la sección 1 es exactamente igual a la cantidad de energía que yo tengo en la sección 2. En ese balance me está dando que, en estos términos, fíjense,
la energía específica que yo tengo en el punto 1 es exactamente igual a la energía específica que yo tengo en el punto 2. En el medio no pasó absolutamente nada. ¿Cómo se compone en uno la energía? Bueno, utilizamos la ecuación de Bernoulli y vamos a tener las tres componentes o las tres formas en las cuales nosotros caracterizamos hasta ahora la energía en términos específicos en un sistema hidrodinámico, ¿sí? Energía potencial en términos específicos, energía de presión y energía de velocidad. En este caso, fíjense, como el fluido es ideal, no tenemos pérdida de carga, de manera que la velocidad no cambia, la presión no cambia, ¿sí? El punto 1 y el punto 2 tienen exactamente las mismas condiciones. Y como dato importante, si esta es la energía total en el punto 1, va a ser exactamente la misma cantidad de energía total en el punto 2. Y si yo por acá pongo un punto 3, ¿sí? Y lo comparo, por ejemplo, con el punto 2, voy a tener exactamente la misma situación, ¿sí? La misma componente de energía de presión, la misma componente de energía cinética y la misma componente de energía potencial, siempre hablando en términos específicos. Es decir, que yo podría decir que en este caso particular, si considero otro punto 3 dentro de esa misma cañería, siempre considerando que no varíe su altura, ¿no? que se encuentre en posición horizontal, sería igual a E3. Y si yo planteo cualquier otro punto, ¿sí? En este caso pongamos que sean dos puntos coincidentes con el eje del tubo, va a ser igual a cualquier otro punto que yo considere. Ahora, en este balance de energía no pasa absolutamente nada entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y n, ¿sí? Ni entre 3 y 1, y ni entre 1 y n, ni nada por el estilo. Pero ¿qué pasa cuando entre 1 y 2 sí ocurre algo? Es decir, vamos a suponer la siguiente situación, es decir, vamos a poner, lo voy a poner directamente de esta manera, ponerlo así. Vamos a verlo de una forma más simplificada. Este es el mismo tubo. Siempre con la consideración de que el flujo es permanente, es decir, que la cantidad de caudal que entra es igual a la cantidad de caudal que sale. Le vamos a poner acá una sección o un punto que le vamos a llamar 1. Y acá vamos a poner otra sección o otro punto que le vamos a llamar 2. Si entre 1 y 2 no hay nada, es decir, el fluido está circulando, quiere decir que entonces puedo asumir que el balance va a ser el mismo, es decir, que la energía específica que tengo en 1, la energía específica que tengo en 1 va a ser igual a la energía específica que tengo en 2. Ahora bien, en la aerodinámica vamos a ver que pueden pasar otras cosas interesantes. Ahora sí, ¿qué podría llegar a pasar? Que entre 1 y 2 haya algo, ¿sí? Podría pasar que acá, en el medio, ¿sí? Por acá, vamos a suponer entre 1 y 2, no importa dónde, ni a qué distancia de 1 ni a qué distancia de 2, exista algo que genere una alteración al balance de energía. Es decir, que yo pongo algo acá y yo tengo, o sea, si me va a generar una alteración en el balance de energía, quiere decir que la energía específica que yo tengo en 1 ya no sería, ¿sí?, exactamente igual a la cantidad de energía específica que yo tengo en 2. Y hay varias cosas que podrían producir eso. Por un lado, que el fluido sea real, ¿sí? Si el fluido es real, nosotros nos encontraríamos con que entre 1 y 2 tendríamos una pérdida de carga, ¿sí? Y si tendríamos una pérdida de carga, entonces la cantidad de energía que tengo en 2, si el sentido de circulación es de 1 hacia 2, sufriría una alteración, por lo que ya vimos nosotros en este gráfico que tenemos acá, ¿sí?
Si el tubo tiene sección constante, el caudal es constante, no cambia el plano de referencia y demás, la velocidad no va a cambiar porque entonces no va a cambiar la energía cinética. La energía potencial en términos específicos tampoco va a cambiar porque el eje sigue exactamente paralelo al plano de referencia y a la misma altura que estaba en la sección 1, pero sí, obviamente, tenemos una menor cantidad de energía de presión porque hay una cantidad de energía que se fue o que se disipó, en nuestros términos, ¿no? Ya no lo podemos volver a utilizar, en una pérdida de carga. Pero por ahora eso no lo vamos a considerar. Por ahora vamos a considerar que el fluido sigue siendo ideal, ¿sí? Entonces no vamos a tener pérdida de carga. Entonces acá podrían pasar dos cosas. ¿Qué podría pasar? Podría pasar, por un lado, que yo pierda energía, ¿sí? Es decir, que haya una cantidad de energía que sale del sistema. Supongamos que mi sistema es esta sección de caño. O podría pasar que yo tengo un ingreso de energía al sistema. ¿Mm? Y nosotros tenemos, en la mecánica de los fluidos, tenemos dos cosas puntualmente que pueden generar esto, que son dos máquinas hidráulicas, ¿sí? ¿Qué máquina hidráulica me puede incorporar energía al sistema? O sea, obviamente hay otras cosas que podrían incorporar energía, como una fuente de calor o una cosa así, pero lo estamos analizando estrictamente desde el punto de vista de la mecánica de los fluidos, ¿sí? Es decir que yo acá podría tener, por ejemplo, una máquina hidráulica que me incorpora energía. Una máquina hidráulica que incorpora energía en aerodinámica, nosotros la llamamos bomba. ¿Sí? Una bomba. Y puede haber otra máquina hidráulica que retire energía del sistema, que en la hidráulica o en la mecánica de los fluidos la llamamos turbina. ¿Sí? Y nosotros vamos, para simplificar y digamos, y homogeneizar el lenguaje que estamos utilizando, vamos a considerar que esta bomba incorpora una cantidad de energía y vamos a analizar para el balance de energía que esa cantidad de energía que incorpora la bomba es una energía en términos específicos, ¿sí? Es decir que la vamos a llamar H de la bomba en este caso. ¿Y qué unidad va a tener esa energía? No va a tener unidad de energía, es decir, no va a ser un joule. Como va a ser energía específica, vamos a encontrarnos con que va a tener una unidad de longitud. En el caso de la turbina va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Para hacer homogéneo el balance, vamos a decir que esa turbina retira una cantidad de energía que la podríamos llamar HT y que en términos específicos va a tener una unidad de longitud, ¿sí? Pero siempre son energías específicas, es energía por cada kilogramo de fluido que se encuentra circulando en el sistema. Bien, entonces, en el primer caso vamos a suponer el caso de la bomba. Fíjense. ¿Qué pasa con la bomba? Bueno, si yo comparo la energía en 1 versus la energía en 2, en 2 tendría más o menos energía que en 1. Si la bomba incorpora energía, quiere decir que la energía que tengo en 2 es mayor a la energía que tenía en 1. ¿Sí? Es decir que la energía que tengo en 2 es mayor a la energía que tenía en 1. Mientras que en el caso de la turbina, ¿sí? Si acá planteamos la situación para la turbina, siempre hablando de turbina hidráulica, ¿no? Planteamos la situación para la turbina, entonces nos vamos a encontrar al comparar la energía específica que tengo en 1 respecto a la energía específica que tengo en 2, que la energía específica que tengo en 1 es mayor a la que voy a tener en 2. ¿Por qué? En el primer caso, porque acá hubo una incorporación de energía, ¿sí? Y en el segundo caso, porque acá hubo una salida de energía del sistema o en el camino entre 1 y 2. Para representar esto nosotros vamos a utilizar como herramienta
nuestra herramienta principal, ¿sí?, en la mecánica de los fluidos y para la aerodinámica, que es la ecuación de Bernoulli, el principio de Bernoulli. Entonces, vamos a hacer el balance de energía, ¿sí?, de manera que vamos a poner en estos términos, ¿sí? Vamos a poner la energía específica que tengo en 1 va a ser P1 sobre gamma más Z1 más la velocidad en 1 al cuadrado dividido entre 2G. ¿Sí? Eso va a ser igual a lo que tendrían 2, es decir, a P2 sobre gamma más Z2 más la velocidad en 2 al cuadrado dividido entre 2G. ¿Sí? Pero en 2 tengo más cantidad de energía específica que en 1. Es decir que a lo que yo tenía en 1, para cuando llego a 2, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que sumar, esto me quedó muy chiquito el espacio, vamos a hacer así, si acá le ponemos el igual, a lo que yo tenía en 1 le tengo que sumar la cantidad de energía que me incorporó la bomba, es decir, el H de la bomba. Este que está acá. Entonces, quiere decir que la energía específica que tengo en 2 ahora es igual a la cantidad de energía específica, en términos específicos, que yo tenía inicialmente, dada por la suma de estos tres términos, más la energía que me incorporó la bomba. ¿Sí? Generalmente yo lo analizo al revés, es decir, lo pongo así porque sé que generalmente los alumnos y las alumnas lo ven de esta manera. Pero yo me posiciono desde 2. ¿Sí? Si yo me posiciono desde 2, es una forma para mí más práctica de verla. Yo digo, ¿en 2 qué tengo? Bueno, en 2 tengo la energía específica que tengo en 2 es igual a la energía específica que tenía en 1 más la energía que me incorporó la bomba. Fíjense. ¿Sí? La energía específica que tengo en 2 es igual a la energía específica que tenía originalmente en 1 más la que me incorporó la bomba. Y después sí le metemos acá las tres formas que consideramos nosotros de energía en nuestro sistema: presión, energía potencial y energía cinética. Generalmente, no sé por qué, ustedes suelen expresarlo, o la mayoría de los alumnos y alumnas suelen verlo como que la energía específica que tengo en 2 menos el H de la bomba es igual a la energía específica que tengo en 1. Desde mi punto de vista esto trae conflictos al interpretarlo. Para mí es más fácil decir, bueno, lo que tengo en 2 es lo que tenía en 1 más lo que ingresó a la bomba. ¿Sí? Esto es importante que lo conceptualicen. Respecto a la turbina, bueno, en estos términos yo diría que la energía específica que tengo en 2 va a ser igual a la energía específica que tenía en 1, en este caso menos la energía específica que se llevó la turbina. Entonces, quizás suele ocurrir que esta forma de representar esto trae confusión con esto. ¿Sí? Por eso yo los incito a que ustedes piensen el balance de energía de esta manera. ¿Sí? Es decir, la energía específica, cuando yo estoy hablando de una bomba que ingresa energía al sistema, la energía específica que tengo en 2 es igual a la que tenía en 1, porque la que tenía en 1 es una cantidad de energía que estaba disponible, más la que me incorporó la bomba. En el caso de la turbina, la energía específica que tengo en 2 va a ser igual a la que tenía en 1, menos, en este caso, ¿sí?, la cantidad de energía que sacó la turbina del sistema. Y esto lo podríamos representar utilizando el principio de Bernoulli como P2 sobre gamma más Z2 más la velocidad en 2 al cuadrado
dividido entre 2G igual a P1 sobre gamma más Z1 más la velocidad en 1 al cuadrado dividido entre 2G menos la cantidad de energía que robó la turbina o que sacó la turbina del sistema. Entonces, por ejemplo, fíjense, si nosotros conocemos determinados datos, si conocemos el estado 1 y el estado 2 en cualquiera de las dos situaciones, nosotros podemos saber cuánta cantidad de energía ingresó a la bomba o bien cuánta cantidad de energía sacó la turbina. ¿Por qué? Nosotros acá podemos decir que la cantidad de energía específica que ingresó a la bomba, ¿sí? Que se llama altura de elevación, va a ser P2 sobre gamma más Z2 más la velocidad en 2 al cuadrado dividido entre 2G menos, fíjense que paso todo este término que tengo a este lado como negativo, es decir, P1 sobre gamma más Z1 más la velocidad en 1 al cuadrado dividido entre 2G. Y en el caso de la turbina, ¿cómo va a ser? Bueno, la cantidad de energía que sacó la turbina del sistema, en este caso, va a ser como que nos conviene, si pasamos este como positivo para allá, y pasamos, entonces nos va a quedar de este lado de la igualdad, nos queda P1 sobre gamma más Z1 más la velocidad en 1 al cuadrado dividido entre 2G menos, ¿sí? Tenemos que pasar este término en negativo para este lado, menos, lo pasamos todo en negativo, P2 sobre gamma más Z2 más la velocidad en 2 al cuadrado dividido entre 2G. ¿Sí? Fíjense cómo va tomando forma. Entonces, si yo comparo, teniendo los datos de lo que pasa en 1 y lo que pasa en 2, yo puedo decir entonces que la cantidad de energía que incorporó la bomba va a ser, genero la distribución de este signo negativo y reacomodo los términos, va a ser P2 menos P1 sobre gamma más Z2 menos Z1 más la velocidad en 2 al cuadrado menos la velocidad en 1 al cuadrado dividido entre 2G. Y en el caso de la turbina, entonces la cantidad de energía que sacó la turbina va a ser P1 menos P2 sobre gamma más Z1 menos Z2 más la velocidad en 1 al cuadrado menos la velocidad en 2 al cuadrado dividido entre 2G. ¿Sí? Entonces de esta manera nosotros podemos determinar cuánta cantidad de energía ingresó al sistema o cuánta cantidad de energía, en este caso, cuánta cantidad de energía ingresó al sistema o cuánta cantidad de energía salió del sistema si nosotros ponemos una bomba o ponemos una turbina entre dos puntos determinados. ¿Sí? Siempre, recuerden, siempre, que la viscosidad del fluido sea igual a 0 porque todavía estamos trabajando con fluido ideal. Esto nos trae un sinfín, nos abre un sinfín de posibilidades para analizar un montón de problemas, porque cada uno de estos datos puede ser una incógnita y los otros pueden ser valores conocidos. Podemos saber cuánta cantidad de energía incorpora la bomba y podemos estar buscando, por ejemplo,
cuál es la presión en el punto 2, teniendo los otros datos, qué sé yo. Pero es una herramienta que tiene la característica de ser bastante universal, es bastante intuitiva. Me parece muy interesante. Me parece muy interesante que nos quedemos, ¿sí?, con este planteo, ¿sí? Es decir, siempre mentalmente, cuando hagamos ese balance de energía o cuando haya que hacer el balance de energía para resolver una situación problemática, pensemos en esto. Pensemos en el punto 1, en el punto 2, en términos de energía específica. Pensemos en términos de energía específica, ¿sí? Comparemos 1 y 2 y pensemos. Pensemos si tengo más energía en 2 es porque hubo una incorporación, si tengo menos energía en 2 es porque hubo una cantidad de fluido que salió. Eso siempre, recordemos, que la circulación de fluido sea desde 1 y hacia 2. Para terminar digamos, con redondear este tema, les voy a poner un ejemplo que muchas veces lo termino haciendo por el hecho de que esto no se alcanza a ver bien. Entonces yo, para poner este ejemplo, supongo una situación, digamos, de la vida cotidiana, ¿sí? Si yo estoy parado en un lugar que yo le llamo 1 y tengo que llegar a un lugar que yo le llamo 2, es decir, que yo camino en esta dirección, ¿sí? Entonces yo me comparo a mí cuando estoy en 1 y cuando voy a estar en 2. Entonces, si yo cuando estoy en 1 tengo, por ejemplo, 10 pesos, ¿sí? Y cuando llego a 2, tengo 20 pesos, quiere decir que en el camino, ¿sí?, a mi bolsillo entraron 10 pesos, ¿sí? Es decir, que mi estado 2 económico es mayor que mi estado 1 porque hubo una incorporación. Ahora, si yo salgo de 1 con 10 pesos y llego al estado 2, vamos a hacer con otro color, con 5 pesos, ¿sí? Quiere decir que de mi bolsillo, por algún motivo X, salieron 5 pesos. Es decir, que mi estado económico era mejor cuando yo estaba en 1 que cuando estaba en 2. Es decir, en el caso de que ingrese una cantidad de plata, en 2 tengo más que en 1. Es decir, que la energía específica que tengo en 2 es mayor a la energía específica que tengo en 1. Es decir, que el ingreso de plata es equivalente, en nuestro caso, a una bomba, ¿sí? Ahora, en el otro caso, yo en 5 tengo menos que en 1, es decir, que en el estado 2 tengo menos que lo que tenía en el estado 1. Es decir, que esto fue algo que en definitiva salió de mi bolsillo. En este caso, estaría representado en términos de la hidráulica como una turbina que me sacó 5 pesos de bolsillo. Entonces, cuando se plantea una situación para analizar un problema, si les resulta más práctico pensar en estos términos, pueden hacerlo.